Lucinda nunca imaginó que perderlo todo sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Expulsada de su pueblo por mentiras que nunca cometió, huyó con sus 3 hijos hacia una playa desconocida donde un viejo pescador de mirada turbia le vendió una cabaña por sus últimos $100. Lo que el hombre no le dijo fue el secreto mortal de ese lugar. Cada noche, cuando la marea sube, esa cabaña se convierte en una trampa. Atrapada entre las olas con sus hijos aterrorizados, sin dinero y sin salida, Lucinda le gritó a Dios pidiendo entender por qué todo se derrumbaba. Entonces llegó la tormenta, una furia del mar como nunca había visto. Olas gigantes que movieron rocas enormes, que destruyeron todo, que parecían querer borrarla del mapa. Pero cuando el océano finalmente se calmó y Lucinda bajó a llorar entre los escombros de lo poco que tenía, algo entre las piedras movidas llamó su atención, algo que llevaba décadas esperando. Y en ese momento supo que esa tormenta no había venido a destruirla, había venido a revelarle algo, pero lo que Lucinda no sabía es que no era la única que conocía ese lugar. Qué bueno tenerte aquí conmigo para una historia maravillosa más. Quédate conmigo hasta el final. Vamos con la historia. El agua helada le llegaba a los tobillos cuando Lucinda despertó a sus hijos en plena madrugada. Afuera, en el pueblo de San Blas, Nayarit, todavía resonaban las voces de quienes la habían señalado frente al alcalde como ladrona de las limosnas de la iglesia. Mentiras. Todo mentiras sembradas por Refugio, la hermana de su difunto esposo, quien codiciaba el pequeño terreno que Lucinda heredó junto con la deuda y los 3 niños. 2 testigos falsos, el sobrino de Refugio y un borracho al que le pagaron con mezcal, juraron haberla visto salir de la sacristía con un costal. El padre Eliseo, confundido y presionado, pidió que la detuvieran. Lucinda apenas tuvo tiempo de tomar a Daniela, de 9 años, a Mateo, de 7, y a la pequeña Sofía, de 4, antes de que llegaran los rurales. Huyó en la noche, con una mochila raída y $100 arrugados cosidos en el dobladillo de su falda. Caminaron durante horas por veredas de tierra, cruzaron un río bajo las estrellas y subieron a la góndola de un camión que las llevó hacia la costa. Lucinda no sabía a dónde iban, solo que debía mantenerse cerca de sus hijos, protegerlos del frío, del hambre y de la vergüenza que otros habían inventado para ella. Al amanecer, bajaron en un poblado costero de casas bajas y calles de arena, donde el mar rugía con fuerza contra acantilados oscuros. El viento olía a sal y a algas podridas. Los niños temblaban. Lucinda preguntó en una tiendita si había algún lugar donde pudieran quedarse. La mujer tras el mostrador negó con la cabeza, pero señaló hacia el muelle. Ahí anda don Evaristo, el pescador. A veces alquila cuartos. Lucinda encontró a Evaristo sentado sobre un bote volcado, remendando redes con dedos torcidos por la artritis. Era un hombre de 60 y tantos años, piel curtida por el sol, ojos pequeños y hundidos. Cuando Lucinda le explicó que necesitaba un lugar para vivir con sus hijos, el viejo la miró de arriba abajo, calculando. Ella notó esa mirada, pero no tenía opciones. Evaristo escuchó la historia, o al menos la versión resumida. Viuda, expulsada del pueblo, sin dinero, 3 niños, y torció la boca en algo que podría pasar por compasión. «Tengo una cabaña», dijo al fin, rascándose la barba gris. «Está por allá, al sur de la playa. No es gran cosa, pero tiene techo y paredes. Te la dejo en $100. Es todo lo que pido, ni un peso más. $100, todo lo que Lucinda tenía». Tragó saliva. «¿Puedo verla primero?». Evaristo asintió y los guió por una senda angosta que serpenteaba entre rocas volcánicas y matorrales secos. La cabaña apareció después de media hora de caminata. Una estructura pequeña, de madera desgastada por el salitre, con techo de lámina y una sola ventana sin vidrio. Estaba construida sobre una plataforma de rocas grandes, justo donde la arena se encontraba con un pedregal irregular. El mar quedaba a unos 30 metros, rugiendo constante. Olía a humedad y a madera vieja, pero las paredes parecían sólidas. Adentro había un catre de metal, una mesa coja y un fogón de piedra improvisado. Lucinda revisó las esquinas,
Buscó grietas, levantó una tabla del piso para ver si había podredumbre. Todo parecía resistente. ¿Está bien?, preguntó Evaristo impaciente. Lucinda miró a sus hijos. Daniela abrazaba a Sofía, que se chupaba el pulgar. Mateo exploraba la cabaña con ojos curiosos, tocando las paredes como si fueran un castillo. Ella sintió un nudo en la garganta. No era mucho, pero era un techo. Era refugio. Era lo único que podía darles en ese momento. Sí, dijo, me la quedo. Evaristo extendió la mano. Lucinda sacó los billetes arrugados del dobladillo de su falda y se los entregó uno por uno. El viejo los contó despacio, los dobló y los guardó en el bolsillo de su camisa. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse por la senda. ¿Dónde vive usted?, gritó Lucinda. Por si necesito algo. Evaristo no volteó. Por ahí, dijo, y desapareció entre las rocas. Esa noche, Lucinda encendió el fogón con ramas secas que recogió cerca de la cabaña. Cocinó un caldo aguado con las papas y zanahorias que había traído en la mochila. Los niños comieron en silencio, sentados en el suelo de madera. Daniela ayudó a lavar los platos en un balde con agua de mar. Mateo preguntó si iban a vivir ahí para siempre. Lucinda no supo qué responder. Sofía se durmió abrazada a un muñeco de trapo que había sobrevivido al viaje. Afuera, el mar seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña había una calma frágil, casi preciosa. Lucinda se acostó en el catre junto a sus hijos y cerró los ojos, agradeciéndole a Dios por haberles dado un lugar donde dormir. A la mañana siguiente, el mar parecía más cercano. Lucinda salió descalza y notó que la marea había subido durante la noche. El agua lamía las rocas donde estaba construida la cabaña, pero no llegaba a tocar la plataforma. Pensó que era normal. Las mareas suben y bajan. Todos lo saben. Pasó el día explorando los alrededores con los niños, buscando leña, recogiendo conchas, tratando de que se sintieran seguros. Por la tarde el agua había subido más. Las olas golpeaban con fuerza contra las rocas, salpicando espuma hasta la puerta de la cabaña. Lucinda comenzó a preocuparse, pero no dijo nada. No quería asustar a los niños. Esa noche el agua entró. Primero fue solo un hilo delgado que se coló por debajo de la puerta, mojando las tablas del piso. Luego fue más. Las olas empujaban con fuerza, y el nivel del mar seguía subiendo. Lucinda despertó a los niños y los hizo subir al catre, alejándolos del agua que ya cubría sus tobillos. Daniela comenzó a llorar. Mateo preguntó qué estaba pasando. Sofía gritó que tenía miedo. Lucinda los abrazó, tratando de mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. Abrió la puerta para salir, pero afuera solo había agua oscura, olas furiosas que chocaban contra las rocas y enviaban chorros de espuma salada hacia la cabaña. No podían salir. Estaban atrapados. «Mamá, ¿nos vamos a ahogar?», preguntó Mateo con voz temblorosa. «No», dijo Lucinda, aunque no estaba segura. «Vamos a estar bien. Solo es la marea. Va a bajar». Pero el agua seguía subiendo. Alcanzó las rodillas de Lucinda. Empapó las mantas. El fogón se apagó con un siseo. Los niños temblaban, abrazados en el catre que ahora flotaba ligeramente sobre el agua lodosa. Lucinda se aferró a la estructura de metal, rezando en silencio, maldiciendo al viejo pescador que nunca le advirtió sobre las mareas. Se dio cuenta entonces, con una claridad amarga, de que había sido engañada. Evaristo sabía perfectamente lo que pasaba con esa cabaña. Por eso la vendió tan barata. Por eso se fue sin dejar rastro. Había tomado todo su dinero y los había dejado a su suerte en una trampa de madera y rocas. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. El agua alcanzó su punto más alto cerca del amanecer, cubriendo casi todo el piso de la cabaña, lamiendo los bordes del catre. Lucinda no durmió. Se quedó despierta, sosteniendo a sus hijos, cantándoles bajito canciones que su propia madre le había cantado cuando era niña. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, el agua empezó a retroceder. Poco a poco, centímetro a centímetro, la marea bajó. Las rocas volvieron a aparecer. El piso quedó cubierto de algas y arena mojada.
Lucinda esperó hasta que el agua se retiró lo suficiente, luego tomó a sus hijos y salió de la cabaña. Caminaron sobre las rocas resbaladizas, alejándose del mar, subiendo por la senda hasta llegar a una colina, desde donde podían ver la cabaña y el océano. Se sentaron ahí exhaustos, mojados, temblando. Daniela abrazaba a Sofía. Mateo se acurrucó contra su madre. Lucinda miró hacia el horizonte, donde el sol teñía el cielo de naranja y rosa, y sintió que algo dentro de ella se rompía. No tenía dinero, no tenía hogar, no podía volver al pueblo, y ahora ni siquiera podía quedarse en esa cabaña maldita sin arriesgarse a que sus hijos murieran ahogados. ¿Por qué, Dios?, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué todo esto? Yo nunca robé nada, nunca le hice daño a nadie. ¿Por qué permites que me pase esto? Los niños la miraron en silencio. Mateo preguntó, ¿Dios va a contestar, mamá? Lucinda no sabía qué decir. Tragó el nudo en su garganta y asintió. Sí, mijo, Dios va a contestar. Pronto, tiene que contestar. Pasaron el día en la colina sin atreverse a volver a la cabaña. Comieron las últimas galletas que quedaban en la mochila. Bebieron agua de un arroyo cercano. Al caer la tarde, el cielo comenzó a oscurecerse de una manera extraña. Nubes negras y densas se acumularon sobre el mar, avanzando rápido hacia la costa. El viento se volvió helado y feroz. Lucinda sintió que algo malo venía. «Tenemos que buscar refugio», dijo poniéndose de pie. Pero antes de que pudiera moverse, la tormenta estalló. Las primeras ráfagas de viento casi los tiraron al suelo. La lluvia cayó en cortinas espesas, empapándolos en segundos. Los truenos retumbaban como explosiones. Lucinda agarró a sus hijos y los empujó hacia unas rocas grandes donde pudieron refugiarse parcialmente, apretujándose contra la piedra fría mientras la tormenta rugía a su alrededor. Desde ahí podían ver la cabaña abajo, en la playa. Las olas crecieron hasta convertirse en monstruos de agua oscura que se estrellaban contra la costa con una violencia apocalíptica. Una ola gigante golpeó la cabaña, arrancando la puerta. Otra embistió las paredes, haciéndolas crujir. Lucinda vio cómo el techo de lámina salía volando, girando en el aire antes de desaparecer en el mar. Luego las paredes comenzaron a ceder, tabla por tabla, hasta que la estructura entera se desmoronó y fue arrastrada por las olas como si fuera basura. Lucinda se cubrió la boca con la mano, lágrimas mezcladas con lluvia corrieron por sus mejillas. Lo único que tenían, esa cabaña maldita y tramposa, había desaparecido. Ya no tenían nada. Daniela lloraba, Mateo temblaba, Sofía gritaba que tenía frío. Lucinda los abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la desesperación aplastarla. Levantó la vista hacia el cielo negro, hacia las nubes que descargaban su furia sobre ellos, y gritó por encima del rugido de la tormenta: «Dios, si tu respuesta para mí está en medio de esta tormenta, ayúdame a entender tu voluntad». El viento aulló más fuerte. Los truenos sacudieron la tierra. Y entonces, como si la tormenta hubiera escuchado su grito, las olas crecieron aún más, golpeando las rocas donde antes estaba la cabaña, con una fuerza que parecía imposible. Lucinda vio cómo las piedras grandes, esas rocas enormes que formaban la plataforma sobre la cual había estado construida la cabaña, comenzaban a moverse. Las olas las empujaban, las levantaban, las arrastraban. Rocas del tamaño de un caballo rodaban como si fueran guijarros, chocando entre sí, desprendiéndose de la playa y siendo arrastradas al mar. La tormenta continuó durante horas, implacable, furiosa, devastadora. Lucinda y sus hijos se aferraron a las rocas donde estaban refugiados, empapados, aterrorizados, sin poder hacer nada más que esperar. Finalmente, cuando el cielo comenzó a aclarar y el viento a calmarse, la lluvia se detuvo. El mar, aunque todavía agitado, ya no rugía con la misma violencia. Las nubes se abrieron dejando pasar rayos de luz dorada que iluminaron la playa destrozada. Lucinda esperó un rato más antes de moverse. Luego, despacio, ayudó a sus hijos a bajar de las rocas. Caminaron en silencio hacia el lugar donde había estado la cabaña. No quedaba nada,
solo arena mojada, algas esparcidas y las rocas grandes que ahora estaban en posiciones diferentes, movidas por la fuerza del mar. ¿Por qué volvemos aquí, mamá?, preguntó Mateo. Ya no hay cabaña. Lucinda no respondió. No sabía por qué volvían. Quizás solo quería llorar en el lugar donde había perdido todo. Quizás necesitaba despedirse. O quizás en algún lugar profundo de su corazón todavía esperaba que Dios le mostrara algo, cualquier cosa, que le diera sentido a todo ese sufrimiento. Cuando llegaron al centro de lo que había sido la plataforma de rocas, Daniela se detuvo de repente. «Mamá, mira», dijo señalando hacia el suelo. Lucinda siguió su mirada y sintió que el corazón se le detenía. Entre las rocas movidas por la tormenta, en un hueco que antes estaba cubierto y oculto, había algo brillando bajo la luz del sol. Un baúl de madera con herrajes de metal. Lucinda se acercó despacio, como si el baúl pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Las rocas que lo habían ocultado durante quién sabe cuántos años ahora estaban dispersas alrededor, dejando al descubierto un hoyo irregular en la arena compactada. El baúl era de madera oscura, casi negra por la humedad y el tiempo, con esquinas reforzadas por metal oxidado. Los herrajes brillaban débilmente bajo el sol de la mañana. Lucinda se arrodilló frente a él, con las manos temblando. Daniela y Mateo se acercaron, curiosos y asustados a la vez. Sofía se aferró a la pierna de su madre. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Mateo. «No lo sé», susurró Lucinda. Extendió la mano y tocó la tapa del baúl. La madera estaba hinchada por la sal y la humedad, pero la estructura parecía intacta. Había un candado viejo, tan oxidado que se desmoronó cuando Lucinda lo tocó con los dedos. Los fragmentos de metal cayeron sobre la arena como polvo. Respiró hondo y levantó la tapa. Las bisagras crujieron, resistiéndose, pero finalmente cedieron. Lo que vio dentro le robó el aliento. El baúl estaba lleno de monedas de oro, viejas y pesadas, apiladas en bolsas de tela podrida. Había también joyas, collares con piedras verdes y rojas, anillos gruesos, pulseras entrelazadas. Y debajo de todo eso, envueltos en un paño encerado que había protegido su contenido, había fajos de billetes antiguos y documentos amarillentos. Lucinda sintió que las piernas le fallaban. Daniela soltó un grito ahogado. Mateo abrió los ojos como platos. «Mamá, ¿es real?», preguntó Daniela con voz temblorosa. Lucinda tomó una de las monedas. Era pesada, fría, sólida. Tenía grabados que no reconocía, pero el brillo del oro era inconfundible. «Es real», susurró. «Dios mío, es real». Mateo metió la mano en el baúl y sacó un collar con esmeraldas. «¿Esto es un tesoro?». «Sí, mijo, es un tesoro». Sofía preguntó si podían comprarse una casa nueva. Lucinda no respondió. Estaba buscando entre los documentos, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerlos. Encontró una carta doblada, escrita en tinta negra que se había desvanecido en algunas partes, pero que aún era legible. La abrió con cuidado y comenzó a leer en voz baja. La carta decía: «A quien encuentre esto, mi nombre es Severiano Ibarra. Nací en Tepic y morí en este lugar, en la costa de Nayarit, en el año de 1947. Amé a mi familia durante toda mi vida. Trabajé hasta sangrar las manos para darles todo lo que necesitaban, pero ellos nunca me amaron a mí. Solo amaron mi dinero. Cuando enfermé, ninguno de mis hijos vino a verme. Solo esperaron a que muriera para pelear por mi herencia. No merecen nada de lo que construí. Por eso escondí este tesoro aquí, bajo las rocas de esta playa que tanto amé. Quien lo encuentre, que sepa esto. Dios sabe quién merece una bendición y quién no. Si estás leyendo esta carta, es porque Él decidió que tú eres quien debe tener esto. Úsalo con sabiduría, úsalo con bondad. No dejes que el dinero te convierta en lo que mis hijos fueron. Firmado, Severiano Ibarra». Lucinda terminó de leer y se quedó inmóvil, con la carta temblando entre sus dedos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Daniela la abrazó. «¿Estás bien, mamá?». «Sí,
dijo Lucinda con voz quebrada. Estoy bien. Es solo que... Dios sí respondió. Respondió con la tormenta. Movió las rocas para mostrarnos esto. Mateo preguntó si ahora eran ricos. Lucinda lo abrazó y asintió. Sí, mijo, ahora vamos a estar bien. Vamos a tener una casa. Vamos a comer todos los días. Y nadie va a poder hacernos daño nunca más. Pero incluso mientras lo decía, una sombra de miedo cruzó por su mente. Cerró el baúl rápidamente y miró a su alrededor. La playa estaba desierta, pero eso no significaba que lo fuera a estar siempre. Si alguien se enteraba de lo que habían encontrado, vendrían, y no serían amables. Tenía que pensar rápido. Daniela, ayúdame a tapar esto con ramas y algas, dijo. Mateo, ve a buscar piedras pequeñas. Tenemos que esconder el baúl hasta que pueda sacarlo de aquí sin que nadie nos vea. Los niños obedecieron. Trabajaron rápido, cubriendo el baúl con todo lo que encontraron. Cuando terminaron, el lugar parecía un montón de escombros dejados por la tormenta. Nadie sospecharía que ahí abajo había un tesoro. Lucinda tomó solo una moneda de oro y la guardó en el bolsillo de su falda. Esa moneda sería suficiente para comprar comida y tal vez pagar una noche en algún lugar seguro mientras decidía qué hacer. Caminaron de regreso hacia el pueblo costero, manteniéndose alejados del muelle donde habían visto a Evaristo. Lucinda no quería que el viejo pescador supiera que todavía estaban ahí. Entraron a una tienda pequeña donde vendían comida enlatada y pan. El dueño, un hombre de mediana edad con bigote espeso, los miró con desconfianza cuando vio sus ropas empapadas y sucias. ¿Qué necesitan?, preguntó sin mucha amabilidad. Pan, leche, algo de comer para mis hijos, dijo Lucinda, manteniendo la voz firme. El hombre señaló los estantes. Lucinda tomó lo que necesitaba y lo llevó al mostrador. Cuando sacó la moneda de oro para pagar, el hombre se quedó mirándola fijamente. Sus ojos se entrecerraron. ¿De dónde sacaste esos? No, preguntó con un tono que no era exactamente de curiosidad. Es mía, dijo Lucinda, firme. ¿Tiene cambio o no? El hombre tomó la moneda, la examinó con cuidado, la mordió incluso y luego asintió despacio. Tengo cambio, pero esta moneda vale mucho más que lo que estás comprando. Lo sé, deme el cambio en billetes. El hombre fue al fondo de la tienda y regresó con un fajo de billetes. Se los entregó a Lucinda junto con la comida. Ella guardó el dinero rápidamente y salió con sus hijos. Pero sintió la mirada del hombre clavada en su espalda hasta que doblaron la esquina y desaparecieron de su vista. Encontraron un pequeño hotel de paso cerca de la carretera. El cuarto era simple, pero limpio, con 2 camas y un baño que funcionaba. Lucinda bañó a sus hijos, les dio de comer y los acostó a dormir. Daniela y Mateo cayeron rendidos casi de inmediato. Sofía se durmió chupándose el pulgar, abrazada a su muñeco de trapo. Lucinda se sentó en la orilla de la cama, mirándolos dormir, sintiendo por primera vez en días que podía respirar. Pero no podía dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas. Tenía que sacar ese baúl de la playa. Tenía que hacerlo pronto, antes de que alguien más lo encontrara. ¿Pero cómo? No tenía un carro, no tenía ayuda, y no confiaba en nadie de ese pueblo. Pensó en el dueño de la tienda y en cómo había mirado la moneda. ¿Le habría dicho a alguien? ¿Habría hecho correr la voz de que una mujer con 3 niños andaba pagando con oro viejo? Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el pueblo estaba oscuro y silencioso. Las farolas de la calle parpadeaban débilmente. Y entonces lo vio. Un hombre cruzando la calle, caminando despacio, mirando hacia el hotel. No podía ver su rostro claramente, pero reconoció la manera en que se movía. Evaristo, el viejo pescador. Caminaba con las manos en los bolsillos, la cabeza agachada, como si estuviera buscando algo. O a alguien. Lucinda retrocedió de la ventana, con el corazón acelerado. Cerró la cortina despacio y apagó la luz del cuarto. Se quedó en la oscuridad, escuchando. Oyó pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a su puerta. Hubo un silencio largo, tenso. Luego los pasos se alejaron. Lucinda esperó,
conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, se asomó por la ventana otra vez. Evaristo ya no estaba, pero ahora sabía algo terrible. El viejo sabía que estaban ahí, y si él sabía, otros también sabrían pronto. Se acostó junto a sus hijos, sin cerrar los ojos, planeando. Tenía que moverse rápido. Al día siguiente, antes del amanecer, iría a la playa, sacaría el baúl y encontraría la manera de salir de ese pueblo. No importaba cómo, no importaba a dónde, solo tenía que alejarse. Pero justo cuando comenzaba a cerrar los ojos, oyó algo que la hizo incorporarse de golpe. El sonido de la puerta del hotel abriéndose. Voces bajas, pasos subiendo las escaleras. Más de una persona. Lucinda se levantó despacio, sin hacer ruido, y se acercó a la puerta de su cuarto. Puso la oreja contra la madera. «Está en el cuarto 12», dijo una voz que no reconoció. El dueño de la tienda dijo que pagó con una moneda de oro vieja, Severiano Ibarra. Tiene que ser de ese tesoro que el viejo escondió antes de morir. «¿Estás seguro de que lo encontró?», dijo otra voz. Esta sí la reconoció. Era Evaristo. ¿Por qué más tendría oro viejo? Seguro la tormenta movió las rocas y lo encontró. Yo te dije que esa cabaña estaba maldita, Evaristo. Siempre supiste dónde estaba el tesoro y nunca pudiste sacarlo. Y ahora una viuda cualquiera lo tiene. Lucinda sintió que la sangre se le helaba. Evaristo había sabido del tesoro todo el tiempo. Por eso vendía esa cabaña. No por dinero fácil, porque estaba cerca del lugar donde estaba escondido. Y ahora venía a quitárselo. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Alguien tocó. 3 golpes secos. «Señora», dijo Evaristo con voz suave pero amenazante. «Sé que está despierta. Abramos la puerta y hablemos como gente civilizada. No tiene que ser difícil». Lucinda no respondió. Despertó a Daniela con un toque suave en el hombro, poniéndose un dedo en los labios para que no hiciera ruido. Daniela entendió de inmediato. Despertó a Mateo. Lucinda cargó a Sofía, que seguía dormida. Se movieron hacia la ventana del cuarto. Estaban en el segundo piso. Abajo había un techo de lámina que cubría la entrada del hotel. «Señora», insistió Evaristo. Su voz ya no era suave. «No me haga derribar esta puerta». Lucinda abrió la ventana despacio. Ayudó a Daniela a salir primero, luego a Mateo. Pasó a Sofía a los brazos de Daniela y luego saltó ella misma. Cayeron sobre el techo de lámina con un golpe seco que resonó en la noche. Rodaron hasta el borde y saltaron al suelo. Lucinda sintió un dolor agudo en el tobillo, pero no se detuvo. Agarró a sus hijos y corrió hacia la oscuridad de la calle. Detrás de ellos, oyó el sonido de la puerta del cuarto siendo derribada. Gritos, maldiciones, y luego los pasos de alguien corriendo escaleras abajo. Lucinda corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, con Sofía en brazos y Daniela y Mateo a su lado, adentrándose en la noche, sin saber a dónde iba, pero sabiendo que tenía que llegar a la playa antes que ellos, porque si Evaristo llegaba primero al tesoro, todo estaría perdido. Corrieron por calles desiertas, pegándose a las sombras de las casas. El pueblo dormía, pero Lucinda sabía que eso no duraría mucho. Detrás de ellos, las voces se hacían más lejanas, pero no desaparecían. Evaristo había traído refuerzos, hombres que conocían cada rincón de ese lugar, hombres que también querían el tesoro. Lucinda conocía solo un camino hacia la playa, la senda por donde Evaristo los había llevado el primer día, pero esa senda pasaba cerca del muelle, donde seguramente habría alguien vigilando. Tenía que encontrar otra ruta. Dobló por un callejón estrecho que olía a pescado podrido y basura. Daniela tropezó con una lata vacía que rodó haciendo ruido. Lucinda la jaló del brazo, apurándola. Mateo jadeaba tratando de mantener el ritmo. Sofía despertó en brazos de su madre y comenzó a llorar. «Shh, mi amor, shh», susurró Lucinda, apretándola contra su pecho. «Tienes que estar calladita. Es un juego, ¿sí? Un juego de escondidas». Sofía sollozó, pero bajó la voz. Lucinda siguió avanzando, buscando con la mirada alguna salida del pueblo que no fuera por el camino principal.
Vio una cerca de madera desvencijada que separaba las últimas casas de un terreno baldío lleno de matorrales. Se acercó y empujó las tablas. Cedieron fácilmente. Ayudó a sus hijos a pasar y luego pasó ella. Del otro lado, el terreno descendía en una pendiente irregular hacia la costa. Podía oír el rugido del mar a lo lejos. Caminaron entre arbustos espinosos que les arañaban las piernas y la ropa. La luna apenas alumbraba entre las nubes que aún quedaban de la tormenta. Lucinda tropezó con una piedra y casi cayó, pero logró mantenerse en pie. Su tobillo herido le dolía con cada paso, pero no se detuvo. No podía detenerse. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la playa. La arena estaba húmeda y fría bajo sus pies descalzos. El mar se extendía frente a ellos, oscuro y amenazante bajo la luz mortecina de la luna. Lucinda buscó con la mirada el lugar donde habían escondido el baúl. Todo se veía diferente en la oscuridad. Las rocas que durante el día eran puntos de referencia, ahora eran solo siluetas negras e indistinguibles. «Mamá, ¿dónde está?», preguntó Daniela con voz temblorosa. «Tiene que estar por aquí», dijo Lucinda, caminando hacia donde creía que estaba la zona. «Ayúdenme a buscar. Busquen las ramas y algas que pusimos encima». Se dispersaron un poco buscando entre las rocas. Mateo fue el primero en encontrarlo. «Aquí, mamá, aquí está». Lucinda corrió hacia él. Ahí estaba el montón de ramas y algas que habían usado para cubrir el baúl. Comenzó a quitarlas rápidamente, arrojándolas a un lado. Sus manos temblaban. Daniela la ayudó. Pronto el baúl quedó al descubierto, brillando débilmente bajo la luz de la luna. «Ayúdenme a sacarlo», dijo Lucinda. Era pesado, mucho más de lo que había imaginado. Entre los tres lo arrastraron fuera del hoyo, dejando un rastro profundo en la arena. Lucinda intentó levantarlo, pero no pudo. El tobillo herido le cedió y casi cayó. «No puedo cargarlo», dijo, con desesperación. «Es demasiado pesado». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Daniela. Lucinda miró a su alrededor. Necesitaban algo para transportar el baúl. Un carro, una carretilla, cualquier cosa, pero no había nada. Solo la playa vacía, las rocas y el mar. Pensó en abrir el baúl y sacar solo lo más valioso, pero ¿cómo decidir qué llevarse? ¿Y si dejaba algo importante? ¿Y si alguien encontraba lo que quedaba? Entonces vio algo. A lo lejos, cerca del muelle, había un bote pequeño volcado sobre la arena. No era mucho, pero tal vez podría usarlo como trineo para arrastrar el baúl. Tenía que intentarlo. «Esperen aquí», dijo. «No se muevan». «Mamá, no», suplicó Daniela. «No nos dejes. Vuelvo en un minuto. Lo prometo. Cuida a tus hermanos». Lucinda corrió hacia el bote ignorando el dolor en su tobillo. La distancia era más larga de lo que parecía. Sus pulmones ardían. Cuando llegó al bote, lo volteó. Era de madera, viejo pero resistente. Lo suficientemente grande para poner el baúl encima. Comenzó a arrastrarlo de regreso hacia donde estaban sus hijos. Las marcas del bote en la arena eran profundas y evidentes. Cualquiera que viniera por la playa las vería, pero no había otra opción. Estaba a mitad de camino cuando oyó voces. Venían del pueblo. Vio luces de linternas moviéndose entre las casas, bajando hacia la playa. Evaristo y los otros. Ya casi estaban ahí. Lucinda aceleró el paso, arrastrando el bote con todas sus fuerzas. Llegó donde estaban sus hijos jadeando, con el corazón a punto de estallar. «Ayúdenme a poner el baúl aquí», dijo. Entre todos levantaron el baúl, Lucinda haciendo la mayor parte del esfuerzo, y lo colocaron sobre el bote volcado. Luego Lucinda comenzó a arrastrar el bote con el baúl encima. Era más fácil que cargarlo directamente, pero aún así requería todo su esfuerzo. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Mateo. Lucinda miró hacia la playa. Las luces se acercaban rápidamente. Si intentaban volver al pueblo, los alcanzarían. Si se quedaban ahí, los encontrarían. Solo había una dirección posible, hacia adelante, siguiendo la costa, adentrándose en la oscuridad de la playa que se extendía al sur. «Por allá», dijo señalando hacia el sur. «Caminen junto a mí, rápido».
Avanzaron por la arena arrastrando el bote con el baúl. El esfuerzo era agotador. Lucinda sentía que los músculos de sus brazos y espalda estaban a punto de desgarrarse. Sofía lloraba bajito, asustada por la oscuridad y el sonido del mar. Daniela la cargaba tratando de consolarla. Mateo caminaba al lado de su madre, empujando el bote cuando podía. Las voces detrás de ellos se hicieron más claras. «¡Busquen por las rocas!», gritó alguien. «¡Tiene que estar por aquí!». Lucinda siguió avanzando, rogando que la oscuridad los ocultara. Pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien viera las marcas del bote en la arena. Esas marcas los delatarían. Eran como una flecha apuntando directamente hacia ellos. Después de unos minutos que parecieron horas, llegaron a una zona donde las rocas se acumulaban, formando una especie de muro natural que se adentraba en el mar. Lucinda se detuvo. No podían seguir arrastrando el bote. Las rocas eran demasiado irregulares. Tendrían que rodearlo por el agua o trepar por encima. Ambas opciones eran imposibles con el baúl. «No podemos continuar», dijo Daniela, leyendo los pensamientos de su madre. Lucinda miró hacia atrás. Las luces de las linternas se movían por la playa. Una de ellas se detuvo justo donde habían encontrado el baúl. Oyó un grito. «¡Aquí! ¡Lo sacaron de aquí! Busquen las marcas en la arena». Se le acabó el tiempo. Lucinda miró las rocas frente a ella. Había una grieta entre dos piedras grandes, como una pequeña cueva. No era muy profunda, pero tal vez alcanzaba para esconder el baúl. Tenían que intentarlo. «Ayúdenme», dijo, empujando el baúl fuera del bote. Lo arrastraron hacia la grieta. Con esfuerzo sobrehumano, Lucinda lo empujó dentro. Encajó justo, quedando oculto entre las sombras de las rocas. Luego tomó ramas y algas que había cerca y las amontonó frente a la entrada, cubriéndolo lo mejor que pudo. «Ahora tenemos que escondernos nosotros», dijo. «Suban por las rocas, rápido». Ayudó a sus hijos a trepar. Daniela subió primero, luego Mateo. Lucinda le pasó a Sofía y finalmente trepó ella misma, ignorando el dolor punzante en su tobillo. Se escondieron detrás de una roca grande, apretados unos contra otros, conteniendo la respiración. Las luces de las linternas se acercaron. Lucinda podía oír los pasos de los hombres sobre la arena, las voces cada vez más cercanas. «Las marcas llegan hasta aquí», dijo uno. «Debe estar cerca», dijo Evaristo. «No puede haber llegado muy lejos cargando ese baúl». Las luces barrieron las rocas. Una pasó peligrosamente cerca de donde estaban escondidos. Lucinda apretó a Sofía contra su pecho, tapándole la boca suavemente para que no hiciera ruido. Daniela y Mateo permanecieron inmóviles como estatuas. Los hombres se dispersaron buscando entre las rocas. Uno de ellos pasó justo al lado de la grieta donde estaba escondido el baúl. Lucinda sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El hombre se detuvo. Alumbró con su linterna. La luz pasó sobre las ramas y algas, pero no se detuvo. Siguió caminando. «No hay nada aquí», gritó. Tal vez siguió por el agua. «Revisa mejor», ordenó Evaristo. «Esa viuda no es tonta. Tiene que haberlo escondido por aquí». El hombre regresó. Esta vez se acercó más a la grieta. Lucinda vio cómo movía las ramas con el pie, apartándolas. Su linterna iluminó el borde del baúl. «Aquí está», gritó. «Lo encontré». Los otros hombres corrieron hacia él. Evaristo llegó primero, con una sonrisa en su rostro arrugado. «Sabía que no podía haberlo llevado muy lejos», dijo. «Sáquenlo». Dos hombres se metieron en la grieta y comenzaron a jalar el baúl. Era difícil. Estaba bien encajado entre las rocas, pero poco a poco lo fueron sacando. Cuando finalmente lo sacaron, Evaristo se arrodilló frente a él, acariciando la tapa como si fuera un tesoro sagrado. «Después de tantos años», murmuró, «después de todos estos años buscándolo». «¿Lo abrimos aquí?», preguntó uno de los hombres. «No», dijo Evaristo poniéndose de pie. «Lo llevamos al bote. Ahí lo abriremos y repartiremos el contenido, igual que acordamos». Los hombres levantaron el baúl entre tres y comenzaron a alejarse. Lucinda los vio irse, sintiendo cómo todo por lo que había luchado se escapaba entre sus dedos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas.
Había estado tan cerca de salvar a sus hijos, de darles una vida mejor. Y ahora todo se perdía. Daniela la abrazó. «Lo siento, mamá», susurró. Lucinda no respondió. Se quedó mirando las luces de las linternas alejándose por la playa, llevándose el tesoro que Dios le había mostrado. O al menos eso creía. Esperaron en silencio hasta que las voces se hicieron lejanas y las luces desaparecieron en la distancia. Entonces Lucinda bajó de las rocas, ayudó a sus hijos a bajar y caminaron de regreso hacia el lugar donde había estado el baúl. Se sentó sobre la arena fría con Sofía en su regazo y miró hacia el mar oscuro. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Mateo con voz pequeña. Lucinda no tenía respuesta. Se sentía vacía, derrotada. Había perdido todo. Otra vez. Pero cuando estaba a punto de cerrar los ojos y rendirse al cansancio y la desesperación, notó algo. La grieta donde había estado el baúl. Había algo más ahí dentro. Algo que los hombres no habían visto en su apuro por llevarse el baúl. Se acercó despacio y metió la mano en la grieta. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Lo sacó. Era una caja pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, también de metal oxidado. Había estado escondida debajo del baúl, en un hueco más profundo de la grieta. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Daniela. Lucinda no respondió. Abrió la caja. Adentro había más monedas de oro, no tantas como en el baúl, pero suficientes. Y también había documentos, escrituras de propiedades, títulos de terrenos, certificados que parecían muy antiguos, pero que estaban protegidos en bolsas de cuero encerado. Y había otra carta. Esta era más corta que la primera. Lucinda la leyó a la luz tenue de la luna. «Si encontraste esta caja, entonces también encontraste el baúl. Si tienes ambos, eres afortunado. Pero si solo tienes esta caja, quizás seas más afortunado aún, porque el baúl contiene riqueza, pero esta caja contiene futuro. Los documentos aquí son las escrituras de mi rancho en las afueras de Tepic, 150 hectáreas de tierra fértil con agua de manantial. También están las escrituras de mi casa en el centro de la ciudad. Ambas propiedades están a nombre de quien presente estos documentos junto con esta carta ante el notario Rogelio Villalobos en Tepic. Él sabrá qué hacer. No busques el oro, busca la tierra. La tierra dura para siempre. El oro se acaba. Severiano Ibarra». Lucinda leyó la carta 3 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. Rancho, casa, tierra, un futuro. No solo dinero, sino un lugar donde vivir, donde echar raíces, donde sus hijos pudieran crecer sin miedo. Levantó la vista hacia el cielo y susurró: «Gracias». Daniela la abrazó. «¿Qué dice, mamá?». Lucinda sonrió por primera vez en días. «Dice que vamos a estar bien, dice que tenemos una casa esperándonos». Guardó los documentos y las monedas de nuevo en la caja, la cerró y la sostuvo contra su pecho. Luego miró hacia el norte, hacia donde estaba Tepic. Tendrían que caminar mucho. Tendrían que encontrar transporte. Pero ahora tenían un destino, tenían esperanza. Se levantó, ayudó a sus hijos a ponerse de pie y comenzaron a caminar. El sol comenzaba a salir en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Pero cuando habían caminado apenas unos metros, Lucinda se detuvo en seco. Frente a ellos, bloqueándoles el paso, había una figura. Un hombre alto, vestido con ropa de vaquero, sombrero ancho oscureciendo su rostro. Estaba parado con los brazos cruzados, inmóvil como una estatua. «Buenos días, señora», dijo el hombre con voz grave. «Vi todo lo que pasó, y tengo una propuesta para usted». Lucinda retrocedió instintivamente, empujando a sus hijos detrás de ella, la caja de metal apretada contra su pecho. El hombre no se movió. La luz del amanecer comenzaba a iluminar su rostro, rasgos curtidos por el sol, barba de varios días, ojos oscuros y directos. No parecía amenazante, pero Lucinda ya no confiaba en apariencias. «No tengo nada que darle», dijo ella con voz firme a pesar del miedo que sentía. «Lo que sea que quiera,
No lo tengo. El hombre bajó los brazos despacio. No vine a quitarle nada, señora. Vine a ofrecerle transporte a Tepic. Tengo una camioneta estacionada allá arriba, en el camino. Señaló hacia las colinas que se alzaban detrás de la playa. La vi con sus hijos toda la noche. Vi cómo esos hombres le robaron el baúl. Y vi cómo encontró esa caja. ¿Quién es usted?, preguntó Lucinda sin relajarse. Me llamo Jacinto Medina. Tengo un rancho pequeño cerca de Compostela. Vine a la costa a vender ganado y me quedé a dormir en mi camioneta. Cuando empezó el escándalo en el pueblo, desperté. Vi todo desde arriba. Hizo una pausa. También vi que necesita ayuda, y yo se la puedo dar, sin condiciones. ¿Por qué?, preguntó Lucinda. ¿Por qué me ayudaría? Jacinto se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos. Hace años, cuando mi esposa estaba enferma, una mujer del pueblo nos dio comida y medicina sin pedirnos nada a cambio. Nunca pude pagarle. Murió antes de que tuviera la oportunidad. Desde entonces, cuando veo a alguien que necesita ayuda, la ayudo. Así de simple. Lucinda estudió su rostro. Había algo honesto en su mirada. O tal vez solo estaba desesperada por creer que aún quedaba gente buena en el mundo. Daniela jaló su brazo. Mamá, no podemos caminar hasta Tepic. Es muy lejos. Tenía razón. Tepic estaba a varias horas de distancia. Con 3 niños, sin dinero para un autobús, tardarían días en llegar, y cada hora que pasaban ahí era una hora más de peligro. Evaristo eventualmente descubriría que había algo más, y volvería. Está bien, dijo Lucinda finalmente, pero si intenta algo, no lo haré, dijo Jacinto, poniéndose el sombrero de nuevo. Tiene mi palabra. Subieron por un sendero empinado entre las colinas. Jacinto cargó a Sofía en sus hombros para que la niña no tuviera que caminar. Mateo iba delante, emocionado por la aventura. Daniela caminaba junto a su madre, vigilante. Lucinda sostenía la caja de metal con ambas manos, como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. La camioneta era vieja pero resistente, una Ford de los años 70, con la pintura descarapelada y llantas gastadas. Jacinto abrió la puerta trasera y ayudó a los niños a subir. Lucinda se sentó adelante, con la caja en su regazo. Jacinto encendió el motor. Tosió un par de veces antes de arrancar. Mientras bajaban por el camino de terracería hacia la carretera principal, Lucinda miró por el espejo lateral. El pueblo costero se hacía cada vez más pequeño a la distancia. Pensó en Evaristo y en el baúl lleno de oro y joyas. Pensó en cómo estarían celebrando en ese momento, repartiéndose el tesoro, creyendo que habían ganado. No sabían que lo más valioso se lo había llevado una viuda con 3 niños en una camioneta vieja. El viaje a Tepic tomó 3 horas. Jacinto puso música de banda en la radio. Los niños se durmieron en el asiento trasero. Lucinda se mantuvo despierta, mirando por la ventana cómo el paisaje cambiaba de costa a montañas, de matorrales a pinos, de pequeñas rancherías a pueblos más grandes. Cuando entraron a Tepic, el sol ya estaba alto en el cielo. ¿Sabe dónde está la notaría de Rogelio Villalobos?, preguntó Lucinda. Jacinto asintió. Conozco al notario. Es un hombre honesto. Lo llevaré hasta allá. La notaría estaba en el centro de la ciudad, un edificio colonial de 2 pisos pintado de amarillo, con puertas de madera tallada. Jacinto estacionó afuera. Los niños despertaron desorientados. Lucinda los ayudó a bajar. Jacinto se quedó junto a la camioneta. ¿No viene?, preguntó Lucinda. Este es su momento, señora, no el mío. Lucinda asintió. Gracias por todo. No tiene que agradecerme. Solo cuide a sus hijos. Y cuando pueda, ayude a alguien más. Así funciona. Lucinda entró en la notaría con sus 3 hijos. El interior era fresco y olía a papel viejo y cera de piso. Una secretaria joven los recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver sus ropas sucias y sus caras cansadas. Necesito ver al notario Villalobos, dijo Lucinda. Es urgente. La secretaria dudó. ¿Tiene cita? No, pero tengo esto. Lucinda puso la carta de Severiano Ibarra sobre el escritorio. La secretaria la leyó, sus ojos abriéndose con sorpresa.
Sin decir palabra, se levantó y desapareció por una puerta al fondo. Regresó un minuto después. «El notario la verá ahora», dijo. Rogelio Villalobos era un hombre de 60 años, calvo, con lentes gruesos y un traje impecable. Se puso de pie cuando Lucinda entró en su oficina. Miró la carta, luego los documentos de la caja, luego a Lucinda. Su expresión cambió de escepticismo a asombro. «Dios santo», murmuró. Después de tantos años, Severiano Ibarra. Conocí a ese hombre. Fui su notario durante décadas. Cuando murió, sus hijos vinieron a reclamar la herencia, pero nunca encontraron nada. Las escrituras habían desaparecido. Pensaron que las había destruido por despecho. Levantó la vista hacia Lucinda. ¿Cómo obtuvo esto? Lucinda le contó todo. La expulsión del pueblo, el engaño del pescador, la cabaña inundada, la tormenta, el baúl, la caja escondida. El notario escuchó sin interrumpir, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el respeto. «Señora», dijo cuando ella terminó, «estos documentos son completamente legales. La carta de Severiano es clara. Quien presente estos documentos ante mí será el nuevo propietario. Tendré que verificar algunas cosas, hacer trámites ante el registro público, pero puedo asegurarle que el rancho y la casa son suyos». Lucinda sintió que las piernas le temblaban. «¿Cuánto tiempo tomará?» «Una semana, tal vez 2. Mientras tanto, puede quedarse en la casa. Está deshabitada desde que murió Severiano hace más de 30 años. Los hijos nunca pudieron venderla porque no tenían las escrituras. Está un poco descuidada, pero es habitable». «¿Y las monedas?», preguntó Lucinda señalando la caja. El notario sacó una y la examinó. «Son valiosas, monedas de oro de principios del siglo XX. Puedo ayudarla a venderlas en una casa de empeño confiable. Con esto tendrá suficiente dinero para arreglar la casa y mantener a sus hijos mientras tramitamos todo». Lucinda se sentó en la silla frente al escritorio porque las piernas ya no la sostenían. Daniela la abrazó. Mateo preguntó si ya tenían casa. Sofía preguntó si podía tener un cuarto para ella sola. Lucinda se rió y lloró al mismo tiempo. Esa tarde, el notario Villalobos los llevó personalmente a la casa en el centro de Tepic. Era una construcción colonial hermosa, con un patio central, fuente de cantera, habitaciones amplias con techos altos y pisos de barro. Necesitaba reparaciones. Las paredes tenían grietas, el jardín era una jungla, algunas ventanas estaban rotas, pero era sólida, era real, era de ellos. Los niños corrieron por los cuartos, gritando de emoción, explorando cada rincón. Lucinda caminó despacio, tocando las paredes, mirando los techos, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Una semana atrás había sido expulsada de su pueblo, acusada de robo, obligada a huir con sus hijos. Ahora tenía una casa, tenía un rancho esperándola en las afueras de la ciudad. Tenía futuro. Se sentó en el borde de la fuente seca del patio y miró hacia el cielo. «Gracias», susurró. «Gracias por la tormenta. Gracias por enseñarme que a veces las respuestas vienen destruyendo lo poco que tenemos para mostrarnos lo mucho que nos espera». Los días siguientes fueron un torbellino. El notario cumplió su palabra y aceleró los trámites. Lucinda vendió algunas de las monedas y contrató albañiles para reparar la casa. Compró ropa nueva para sus hijos, comida, muebles básicos. Daniela comenzó a ir a una escuela cerca de la casa. Mateo hizo amigos en el vecindario. Sofía floreció, perdiendo el miedo en sus ojos, riendo otra vez. 2 semanas después de llegar a Tepic, Lucinda recibió noticias inesperadas. Jacinto Medina apareció en su puerta, con el sombrero en la mano y una expresión grave. «Señora», dijo, «pensé que debía saber. Evaristo y sus hombres fueron arrestados. La policía los encontró peleando en una cantina en San Blas. Al parecer, cuando abrieron el baúl y vieron el contenido, comenzaron a discutir sobre cómo repartirlo. La discusión se convirtió en pelea. Uno de ellos sacó un cuchillo. Hubo heridos. Ahora están todos en la cárcel esperando juicio». Lucinda no dijo nada por un momento.
Luego asintió despacio. La codicia destruye, dijo simplemente. Sí, dijo Jacinto. Y la paciencia construye. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Lucinda salió al patio de su casa. Las reparaciones iban bien. La fuente ya funcionaba, el agua brotando con un sonido suave y constante. El jardín estaba siendo limpiado. Las paredes estaban siendo pintadas. Pronto visitarían el rancho, verían la tierra, planearían qué hacer con ella. Se sentó en un banco de piedra y sacó la carta de Severiano Ibarra. La leyó una vez más, despacio, saboreando cada palabra. Dios sabe quién merece una bendición y quién no. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Pensó en todo lo que había perdido. Su reputación en San Blas, el pequeño terreno que heredó de su esposo, los $100 que le dio a Evaristo, la cabaña que fue destruida por la tormenta, incluso el baúl lleno de oro que los hombres le robaron. Pero al perder todo eso, había ganado algo más valioso. Había ganado un hogar verdadero, un futuro sólido, tierra que duraría para siempre. La tormenta había destruido la cabaña, pero al destruirla, había movido las rocas. Y al mover las rocas, había revelado no solo un tesoro, sino dos. Y el segundo tesoro, el que nadie más vio, el que los hombres codiciosos pasaron por alto en su prisa por llevarse el oro, era el verdadero regalo. Daniela salió al patio, envuelta en una manta. ¿No puedes dormir, mamá? Solo estaba pensando, dijo Lucinda abrazándola cuando se sentó a su lado. ¿En qué? En que a veces Dios responde nuestras oraciones de maneras que no esperamos. A veces tiene que quitarnos todo para darnos lo que realmente necesitamos. Daniela apoyó su cabeza en el hombro de su madre. ¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotros? Lucinda sonrió. Sí, mi amor, creo que sí. Se quedaron ahí sentadas, madre e hija, escuchando el sonido del agua de la fuente, sintiendo la brisa fresca de la noche, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo estaban seguras. Estaban en casa, y nadie podría quitárselas nunca más. En algún lugar de la costa de Nayarit, las olas seguían golpeando las rocas donde alguna vez estuvo una cabaña. La marea subía y bajaba, eterna, indiferente. Y en una celda en San Blas, Evaristo miraba las paredes de concreto, preguntándose cómo algo que parecía tan seguro, un baúl lleno de oro, había terminado siendo su perdición. Mientras tanto, en Tepic, una viuda y sus 3 hijos dormían en paz, en una casa que era suya, con un futuro que nadie podría robarles, construido no sobre oro que se gasta, sino sobre tierra que permanece. A veces las tormentas más violentas de nuestra vida